nuestros medios virtuales como el app de Portoaguas o ingresando a virtual.portoaguas.gov.es. Porque si fluye el agua, Porto Viejo crece. Portoaguas pone a tu disposición sus 359 puntos de pago presenciales como oficinas Portoaguas, bancos, cooperativas y tiendas y redes asociadas. Además, puedes solicitar el débito en tu tarjeta de crédito o si prefieres pagar desde la comodidad de tu casa, puedes usar nuestros medios virtuales como el app de Portoaguas. Señoras y señores, buenas tardes, muchas gracias por compartir. Periódico La Última, registro informativo Manabí, TV Informados, esta alianza informativa que busca llevar a ustedes y llegar con informaciones de primer orden, pero lo nuestro no solo es llevar noticias de cultura, deportes, política y crónica, también analizamos los temas económicos y gracias a la coordinación de nuestro equipo de trabajo, hoy contamos con la presencia de un reconocido economista a nivel nacional. Vamos a entrevistar al economista Pablo Dávalos, que es PhD en Economía y director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Vamos a hablar de la ley de defensa de la dolarización y voy a poner en pantalla primero un poco para leer el contexto antes de presentar, que participe ya nuestro invitado, el economista Pablo Dávalos, poner un poco en contexto de qué se trata esto y qué han publicado los medios de comunicación a nivel nacional, porque sobre aquello también vamos a hablar, de cómo se ha llevado el debate sobre esta ley de defensa de la dolarización que ha sido aprobada y que tiene varios ejes. Muy bien, antes de aquello entonces vamos con el saludo de nuestro invitado. Nos dicen que ya está Pablo conectado, vamos a recibirlo y luego vamos analizando mejor paso a paso toda esta situación. Ahí lo tienen en pantalla, economista Pablo Dávalos. Repito otra vez, la experiencia y la trayectoria que tiene nuestro invitado es PhD en Economía y director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa a nivel del mundo. Gracias, Pablo, por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo muy fuerte al noble pueblo de la provincia de Manabí y en redes sociales a todas las personas que nos siguen. Muchas gracias, Pablo. Hace pocos días se acabó de aprobar la ley de defensa de la dolarización y hay reacción por parte de un sector de analistas económicos y de un sector de la política que indican que esta ley de defensa de la dolarización pondría en riesgo la economía de los ecuatorianos. Y en este sentido, Pablo, sería fundamental escuchar el contexto no solo de la ley, sino histórico, porque esta ley de defensa de la dolarización podría tener muchas similitudes a la Ley General de Instituciones Financieras del 94 que desembocó en el feriado bancario. Le escuchamos, Pablo. Efectivamente, primero que todo quiero indicar a las personas que nos están escuchando que mi posición con respecto a esta ley es una posición académica, es una posición profesional que no tiene absolutamente nada que ver con ningún partido político y con ninguna posición partidaria ni de izquierda ni de derecha, sino simplemente enunciar lo que dice la ley. Simplemente voy a indicar las consecuencias reales, prácticas, para que la ciudadanía tenga conocimiento de lo que va a pasar con esta ley que acaba de ser aprobada por la Asamblea Nacional. En segundo lugar, quiero indicarte que estoy sorprendido de la forma deshonesta con la cual procedieron los grandes medios de comunicación que manipularon, mintieron y tergiversaron información a los ciudadanos para crear un ambiente favorable a esta ley. No, yo he visto cómo periódicos como El Universo, El Comercio, El Expreso, La Hora o medios de comunicación como Teleamazonas, Ecoavisa o radios como Democracia, Visión en Quito sobre todo, manipularon de una manera, creo yo, que es poco ética información y le mintieron al ciudadano. ¿Qué le dijeron al ciudadano? Le dijeron que era necesario la privatización del Banco Central, porque en definitiva se trata de eso, para que se protejan los recursos del público que están en el Banco Central. Esa es una grosera manipulación y mentira, porque en el Banco Central no existen recursos del público depositados ahí. No hay. No, confundieron, si tú quieres, la protección de los depósitos, que están además amparados por la Corporación de Seguro de Depósitos, COSEDE, y por el Fondo de Liquidez, confundieron eso con el encaje bancario.
El encaje bancario, hay que indicar a la ciudadanía, no tiene nada que ver con los depósitos del público. ¿Por qué? Porque el encaje bancario es el regulador del modelo de negocios de los bancos. El encaje bancario no tiene que ver con los depósitos, sino con el negocio bancario. ¿Y cuál es el negocio bancario? El crédito. Entonces, ¿dónde está el encaje bancario? En el crédito, es decir, en el activo del banco, no está en el pasivo, en el depósito del ciudadano en el sistema financiero privado, sino que el encaje bancario regula. ¿Para qué? Para que los bancos no exageren en los créditos y simplemente expandan el crédito de manera infinita. Pues por eso se establece el encaje bancario y por eso los bancos registran el encaje bancario en el activo como activo restringido, ¿no? Y ahí vemos una manipulación enorme, diciéndole a la gente que había que evitar que el gobierno eche mano de los depósitos del público, lo cual es absolutamente falso. Y lo otro, el descalce. El descalce que supuestamente hay un faltante de 7.000 millones de dólares. Y es vergonzoso eso porque es como si nosotros cogiésemos el Banco de Guayaquil y viésemos cuánto hay dinero en su bóveda y su ventanilla y cuánto hay depositado de la gente, ¿no? Y resulta que de cada 100 dólares, el Banco de Guayaquil tiene apenas 10 o 15 dólares en ventanilla. El resto lo tienen créditos. Y es normal, es el negocio del banco. Y no podemos decir que porque tienen créditos el Banco de Guayaquil tenga un descalce. Eso no existe, el concepto de descalce en el ámbito financiero. Pues le mintieron a la gente, ¿no? Y en tercer lugar, efectivamente, como tú lo acabas de indicar, si esta ley desregula, es decir, quita las regulaciones al sector bancario. Le entrega al sector bancario la posibilidad de regular, es decir, establecer normas, supervisión a los bancos. Ya lo hicimos en 1994 bajo el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Daquic, ¿no? Y con la presencia de Augusto de la Torre, entre otros. Ya hicimos eso. Les dijimos a los bancos en 1994, jueguen muchachos, hagan ustedes lo que quieran. Y el día de hoy lo volvemos a hacer. Conformamos una junta de regulación de personajes que provienen directamente del sector financiero privado. Y no estoy exagerando. Tengo aquí el texto de la ley y te voy a leer el requisito que se necesita para formar parte de este directorio financiero, ¿no? Por favor. Aparte de ser ciudadano, dice 3, experiencia profesional de por lo menos 10 años en funciones de dirección o administración relevantes en el ámbito monetario y o financiero. ¿Qué significa relevante? Relevante significa que no te van a aceptar si eras cajero de un banco. Relevante significa gerente, director de operaciones, miembro de un directorio. Eso significa funciones relevantes. Y le vamos a entregar a estos tres personajes que además son amigos personales del presidente, ¿no? El presidente los va a nombrar a sus amigos personales que han tenido experiencia en el sector financiero privado, les vamos a entregar el manejo del sector financiero privado. Pero ahora, en pleno contexto de pandemia, les vamos no solo a entregar eso, sino también que les vamos a entregar las administradoras de salud, los fondos de salud, ¿no? Administradoras privadas de salud. Y estoy sorprendido de eso porque dice que esta junta tendrá entre sus atribuciones, punto 1, regular la creación, constitución, organización de las actividades, operaciones y liquidación de actividades financieras de valores seguros y servicios de atención integral de salud prepagada. Es decir, cuando tengas problemas de tu medicina prepagada, humana, BMI, Salud S.A., cualquiera de ellas, y vas con tu carpeta, ya no vas a ir al Ministerio de Salud Pública, que los regula, sino que tienes que ir a esta Junta de Regulación Financiera para que regule. Imagínate, ¿qué saben de medicina estos señores? ¿Qué saben de enfermedades prevalentes, mortalidad, etcétera, ¿no? Y les entregan la regulación de la medicina prepagada. Lo que da cuenta que la medicina prepagada es eso, es un negocio financiero, no es un negocio de salud. Se encubre bajo la cobertura de salud, pero es un negocio financiero. Entonces, aquí estamos repitiendo la historia. Pablo, estamos otra vez entregándoles a los bancos la capacidad de regulación a los propios bancos. Muy bien, hay algunas preguntas que iremos desarrollando poco a poco. Luego de esta magnífica explicación, usted ha confirmado esta ley de defensa de la dolarización se parece mucho a la ley de instituciones financieras y lo vamos a remarcar y a recordar siempre, porque la historia debe ser subrayada para no volverla a repetir. Lamentablemente, acá estamos haciendo lo mismo. En 1994, en el gobierno de Durán Ballén se aprobó esa ley
y terminó en feriado bancario. Tiene similitudes al actual. La idea que se vendió economista Pablo Dávalos fue que el gobierno le ha metido la mano a los recursos del Banco Central y por ende que este encaje bancario que existe en el Banco Central era, de acuerdo a las versiones de estas personas, no era otra cosa que el depósito del pueblo, es decir, que el gobierno le metía la mano al Banco Central para coger los depósitos del pueblo. ¿Cómo funciona? Es importante para que toda la provincia de Manabí entienda cómo funciona el Banco Central en esta época de dolarización y qué son los encajes bancarios, qué porcentaje representan y si ahí está la plata del pueblo realmente. Pablo, lo escuchamos. Primero que todo quiero indicarte que el encaje bancario está hecho para regular el negocio de los bancos. ¿Cuál es el negocio de los bancos? El negocio de los bancos es captar dinero de la gente, pagan por esa captación de dinero, pagan 3, 4% por esa captación, y una vez que tienen ese dinero, lo ponen a trabajar y generan créditos. Y cobran por esos créditos, y la diferencia se llama spread entre la tasa de interés que cobran y la tasa de interés que pagan. ¿Cuánto cobran? Dependiendo. Si es crédito corporativo, te cobran 9%, ¿no? Si es crédito de consumo, 16%. Si es crédito para la microempresa, te cobran 34%, 26, 28, 30%, dependiendo los segmentos, se denomina segmentos. ¿Cuál es el negocio del banco? Entregar créditos. Ese es el negocio del banco. Entonces, ¿el encaje bancario para qué sirve? Sirve para que los bancos no presten el mismo dinero una cantidad infinita de veces. En consecuencia, cada vez que los bancos convierten el dinero pasivo en activo, están obligados a guardar una parte de ese dinero, de su modelo de negocios, están obligados a guardar en el Banco Central. Eso se llama encaje bancario y no tiene que ver con los depósitos, no tiene que ver porque no se registra en el pasivo, no tiene nada que ver, tiene que ver con el modelo de negocio del banco. Lo que tú quieres, el encaje bancario es un regulador del negocio del banco para que los bancos no multipliquen al infinito su oferta de crédito. ¿Cómo funciona? Tú, estimado José, pones $1,000 en el Banco de Guayaquil. El Banco de Guayaquil puede utilizar esos $1,000 y entregar un crédito a una persona. Lo puede hacer, ¿no? Si entrega a otra persona, digamos, me entrega a mí esos $1,000, yo cojo esos $1,000 y los deposito en el Banco Pichincha. Y el Banco del Pichincha puede coger esos $1,000 y entregar a su vez de crédito a otra persona. Entonces, para evitar esta multiplicación del crédito, se regula el modelo del negocio y se les dice, no señores, una parte de esos $1,000 la guardan en el Banco Central. No es esa parte del negocio, no le pertenece al banco, tampoco le pertenece al ciudadano que ha depositado, en absoluto. Es el modelo de negocio del banco. ¿Para qué? Para evitar que los bancos proliferen con sus créditos y ponerles un límite, un techo a los bancos. Nada más. Es eso el encaje bancario, que aquí está en alrededor del 5%, ¿no? Es de que de cada $100, $5 van al Banco Central y no pueden utilizarlos. Los bancos están prohibidos de utilizar esos $5. No. ¿De quiénes son esos $5? No sirven de garantía, porque aquí no tenemos, si tú quieres, prestamista de última instancia por la dolarización. Si un banco quiebra, si un banco se cae, ¿quién le devuelve la plata a la gente? Le devuelve la Corporación de Seguro de Depósitos. Ellos le devuelven. Pero para eso los bancos pagan una tasa, ¿no? Como si fuera una tasa de bomberos, como si fuera cualquier tipo de tasa que tienen que cubrir una actividad. Ahí los bancos pagan esa tasa, ¿no? Y la registran como costos. La tasa que entregan a la Corporación de Seguro de Depósitos. Y la Corporación de Seguro de Depósitos utiliza esa tasa para devolver los depósitos, creo que hasta un límite de $30,000 a las personas, si hay un banco o una cooperativa que quiebra. En consecuencia, el encaje bancario no está hecho ni de los depósitos de la gente, está hecho de los activos, y los bancos privados no pueden utilizar esos recursos. Están ahí en el Banco Central. El Banco Central utiliza eso para hacer inversiones. ¿Qué significa inversiones? Comprar papeles. Puede comprar papeles dentro de la economía o fuera de la economía. No importa. Lo importante se llama inversión. Y la mejor inversión es aquella que le da la más alta tasa de interés cuando invierte esos papeles. ¿Qué ha hecho esta ley? Esta ley ha cambiado todo. Esta ley le obliga al Banco Central a entregar intereses por ese encaje bancario a los bancos privados. Eso es una locura.
Es decir, transforma el encaje bancario en un fondo de ahorro de los propios bancos. O sea, eso altera todo el sentido de encaje bancario. Ya no existe el encaje bancario aquí en el país. El encaje bancario se ha convertido en, si tú quieres, en un fondo de ahorro. 1 y 2, permite que los bancos accedan directamente al encaje bancario. Y desde el encaje bancario accedan a los recursos de las reservas internacionales. Te leo algo que te va a dejar realmente impresionado y que te va a recordar muchísimo, muchísimo, amigo, te va a recordar muchísimo una ley que se aprobó en el año de 1998 que se llama la ley de la AGD. Te voy a leer algo, tengo aquí la ley, ¿no? Dice esta reforma que ahora los bancos privados tienen que registrar su pasivo, recuerden, pasivo es deuda, su pasivo en el pasivo del Banco Central. Te leo la ley, dice, ¿no? Los depósitos se registrarán en el pasivo del Banco Central los depósitos de otras sociedades de depósito que comprenden bancos privados, mutualistas, cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Y estos pasivos deberán ser cubiertos en un 100% con los activos de la Reserva Internacional. Lo mismo decía la ley del AGD, ¿te acuerdas? Así es. Que deberían ser cubiertos con recursos del Estado, los pasivos de sistema. Exactamente lo mismo dice aquí. Te leo textual, otra vez. Dice que se registrarán en el pasivo del Banco Central los pasivos de otras sociedades de depósito que comprenden bancos privados, mutualistas, cooperativas de ahorro y crédito, y que estos pasivos deben ser cubiertos en un 100% con activos de Reserva Internacional. Pablo, ¿qué pasa con las carteras de los bancos? Es decir, ¿las pueden trasladar los bancos privados al Banco Central? La cartera de los bancos es el negocio de los bancos. La cartera es el activo. La deuda de los bancos es el pasivo. Ya, y eso es entonces, lo que pretenden pasarle al Banco Central. Ellos se quedan con la carne y le trasladan el hueso. Entonces, el pasivo es la deuda del banco. Entonces, no es que registran su activo en el banco, porque ese es su negocio. Así es. Entonces, imagínate, tú tienes un activo y un pasivo. Un activo es algo que tú posees. Y resulta que tu pasivo es tu deuda, la trasladas a una tercera persona, ¿no? Entonces ya no tienes deudas nomás. O sea, ya simplemente es decir, tiene que responder el Banco Central y por ende responder el Estado o el pueblo ecuatoriano. Es el que va a responder por eso. Exactamente. Economista Pablo, para seguir hablando, porque tenemos algunos minutos más, no se preocupe por el tiempo, puede leer lo que usted considere conveniente. Le recuerdo a nuestro público que estamos conversando con Pablo Dávalos, PhD en Economía, director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa en nuestro país. Cuando fue el feriado bancario, es decir, en el tiempo que parte del sistema financiero, quebró, era uno de los mejores negocios poner un banco, porque el banco quebraba y el Banco Central, el banco privado quebraba y el Banco Central le ponía los recursos, el salvataje. Muchos de estos banqueros uno por ahí terminó comprando otro banco con la plata de la salvación del Banco Central, que era plata de los ecuatorianos. Entonces, parece que la práctica quiere repetirse con la aprobación de esta ley de defensa de la dolarización. La carne, como decía usted, para ellos y el hueso para el pueblo. Y eso realmente es preocupante. El mensaje que se vendió, Pablo, fue el gobierno le metió la mano a los recursos de los ecuatorianos. Pero ahora, entonces, con esta ley, puede ser que la banca es la que le va a meter la mano a los recursos de los ecuatorianos, Pablo. Exactamente. Entonces le quitaron al gobierno del manejo de sus recursos, que además son legítimos y son del gobierno. ¿Qué hay en la Reserva Internacional? Depósitos del gobierno, no depósitos de los bancos privados. ¿Para qué sirven esos depósitos del gobierno? Sirven para pagar las transferencias externas del propio gobierno. En la Reserva Internacional está, por ejemplo, el oro monetario y el oro no monetario. En la Reserva Internacional están los depósitos de Petroecuador, por ejemplo, de todos sus negocios, y con esos recursos Petroecuador compra la gasolina, porque no se alcanza a producir ni el diésel ni la gasolina en las refinerías del país. Entonces, ante eso tiene que comprar gasolina y diésel en el extranjero. ¿Qué más está? Está el dinero de los GAT. ¿Qué hace con el dinero de los GAT? Los GAT tienen que pagar al Banco Mundial, al BID, a la CAF, créditos que han recibido para construir caminos, puentes, etcétera. Entonces, de su presupuesto, los GAT tienen ahí una parte y con esa parte hacen las transferencias
El dinero del propio Estado que sirve para pagar el servicio de la deuda, el Estado recupera impuestos y a través de esos impuestos y demás deposita, si tú quieres, parte de las participaciones regalías de Petroecuador y otras empresas deposita en la Reserva Internacional y con esos depósitos paga el servicio de la deuda, de los bonos que ha emitido en todo esto. Esos recursos están. Y además están recursos de la Seguridad Social, ¿no? Y el Banco Central invierte a nivel internacional esos recursos, recupera la inversión y le devuelve la inversión al IES, le dice, mire, he ganado tanto dinero de tus recursos, toma el dinero, ¿no? Eso está en la reserva, ¿no? Y están las reservas internacionales que no los puede tocar nadie, y que el Banco Central las invierte a nivel internacional y esos recursos sirven para sostener la institucionalidad del propio Banco Central, ¿no? Entonces, no hay recursos del público en el Banco Central. Es absolutamente falso, no existen. Y ya dije, el encaje bancario no es recursos del público, es el modelo de negocio. Es el activo del banco, ¿no? Entonces, no hay eso. Pablo. Pero resulta que ahora, con esta ley, esos recursos ya no le pertenecen al Estado, son de la banca. Pablo, es decir, le trasladamos a la banca. Y sobre aquello le quería preguntar algo sobre la constitucionalidad de la ley. Después hablaremos de las alternativas que tiene el pueblo ecuatoriano todavía para defenderse y tratar de que esto no se consolide, no se ejecute finalmente. Debería ser el Ejecutivo el que tome las decisiones y este tipo de regulaciones de la política monetaria. Pero con esto, la Asamblea también tomaría parte al momento de elegir estas juntas financieras y monetarias que van a estar, que ya han sido pues aprobadas mediante esta ley. ¿Nos puede explicar un poco más sobre aquello, sobre si es constitucional o no? Y también un poco más de detalles sobre los parámetros que han interpuesto para que, es decir, le están marcando claro el panorama para que los grandes funcionarios de los bancos sean los que vayan a tomar decisiones en estas juntas. Pablo, por favor, lo escuchamos. Efectivamente, ¿no? Mira, te voy a leer una reforma al artículo 26 textual, lo que dice textual. Dice así, esta reforma, te leo, ¿no? Es el tercer inciso del artículo 26. Dice, la implementación del régimen monetario le corresponde exclusivamente al Banco Central del Ecuador. Ahora te voy a leer lo que dice la Constitución, artículo 303. La formulación de la política monetaria es facultad exclusiva de la función ejecutiva. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos que la Constitución dice una cosa, dice que la competencia monetaria le pertenece a la función ejecutiva, que la instrumenta a través del Banco Central. ¿Qué dice la ley? Que la competencia monetaria es facultad exclusiva del Banco Central. ¿Qué tenemos ahí? Una contradicción. ¿Por qué tenemos una contradicción? Porque la Constitución dice una cosa y la ley dice otra cosa, ¿no? El Banco Central puede ser función ejecutiva, eso es otra historia. Pero la función ejecutiva es el Ministerio de Economía y Finanzas, es el presidente de la República, es las empleadas, o como se llama ahora, Planifica Ecuador, todo eso es la función ejecutiva. Y el Banco Central es una instancia de esa función ejecutiva. Esa función ejecutiva tiene la potestad, tiene la atribución de manejar la política monetaria. ¿Qué hace la ley ahora? Le quita al Estado una competencia, le atribuye al Banco Central y el Banco Central nombra un directorio y le entrega a ese directorio la competencia. Eso es inconstitucional. Al ser inconstitucional, transgrede el artículo 424 que habla de la eficacia jurídica, ¿no?, de las leyes. Esta ley no tiene eficacia jurídica. ¿Por qué? Porque es inconstitucional. Al no tener eficacia jurídica, también afecta el artículo 82 de la Constitución que establece el Estatuto de Seguridad Jurídica para el país. Te pongo otro ejemplo. Este famoso ejemplo de los depósitos que deben ser cubiertos con activos de la Reserva Internacional. ¿Qué dice la Constitución? Te leo el artículo 308. Dice la Constitución lo siguiente. Dice, la regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del Estado. Si la Constitución dice que no puede generarse garantía alguna del Estado al movimiento financiero, ¿por qué aquí dice, no, estos pasivos deberán ser cubiertos de un 100% con activos de Reserva Internacional? Otra vez, es ilegal, es inconstitucional, no tiene eficacia jurídica, ¿no? Mira, se han detectado alrededor de 14 violaciones constitucionales en esta propuesta de ley, ¿no? Pablo, solamente le he pedido 2. Tengo aquí otra pregunta y no sé si usted ya podría profundizar en el análisis de la regla de respaldo.
con mayor detalle. Hay una publicación que usted hizo en su blog donde dice: uno de los temas más conflictivos y complejos de la Ley de Defensa de la Dolarización que la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el 22 de abril de 2021 tiene que ver con la denominada regla del respaldo, que consta en la reforma del artículo 33 al Código Orgánico Monetario y Financiero y que se crea para respaldar con los dólares las reservas internacionales, los pasivos de otras sociedades de depósito, OSD, como se denominan también a los bancos. Pablo. Mira, el dólar no necesita respaldo. Lo primero que tenemos que saber. ¿Por qué? Porque no es nuestra moneda. Quien tiene que respaldar al dólar es el gobierno norteamericano y la Reserva Federal. El dólar es la unidad de cuenta del comercio mundial, ¿no? Y el gobierno norteamericano respalda esa moneda con su producción, con todo lo que tú quieras. En consecuencia, el dólar no necesita respaldo. ¿Para qué sirve el respaldo? El respaldo sirve para proteger el tipo de cambio. Te pongo un ejemplo. Argentina. En Argentina tienes el peso argentino o Colombia. Esa moneda está sujeta a lo que se llama la flotación. Se devalúa todos los días. ¿Qué hace el gobierno para evitar que se devalúe más allá de lo permitido, si tú quieres, o lo previsible? Coge recursos de la Reserva Internacional y con esos recursos de la Reserva Internacional va al mercado cambiario, pone dólares a la venta o saca dólares y mantiene el tipo de cambio. Entonces, la regla de respaldo solamente funciona cuando las sociedades tienen tipo de cambio. ¿Qué significa esto? Que nos estamos preparando para un tipo de cambio. ¿Qué significa que nos estamos preparando para un tipo de cambio? Que el momento en que se establece una regla de respaldo significa que el país empieza la desdolarización. Que una regla de respaldo solamente puede funcionar cuando un país tiene moneda propia. O sea, ¿cómo te explicas el hecho que un país pequeñito como el nuestro respalde los dólares? O sea, es una locura. O sea, no podemos respaldar dólares. No podemos tener reservas monetarias dólares para respaldar dólares. Eso no hay cómo, no existe. Eso solo funciona en tipos de cambio. Y nosotros, nuestro tipo de cambio es fijo, no necesita respaldo. Si esta ley establece una regla de respaldo, significa que vamos poco a poco a entrar a un proceso de sustitución monetaria. Es decir, los que redactaron esta ley están perfectamente claros que el país, tarde o temprano, con esta ley sale de la dolarización. ¿Sabes cómo se llama la salida de la dolarización? ¿Cómo, se llama Pablo? Crisis sistémica. Crisis sistémica, Pablo, ¿no? es decir, Y sabes que... Siga. Y sabes que en esta ley está regulado eso, la crisis sistémica. En el artículo 14, numeral 5, ya hablan de la crisis sistémica y dicen que la Junta Bancaria, ¿no?, va a normar los criterios y protocolos para determinar la existencia de crisis sistémica. Y en el evento de esta crisis sistémica tendrán dentro del ámbito de sus competencias atribución exclusiva para adoptar decisiones y reacciones para afrontar y proteger al sistema financiero nacional, sistema de valores y seguros. Pablo, ¿Sabías eso? esto significa, de acuerdo a esas expresiones suyas, que el título del nombre de la ley, Ley de Defensa de la Dolarización, es ley de desdolarización. Entonces va a terminar con un Ecuador con otra moneda, de acuerdo a lo que usted nos está indicando. Es que eso dice la teoría. Mira, yo te estoy hablando como profesor de macroeconomía, experto en macroeconomía y experto en política fiscal y experto en política monetaria. Es como cuando a un médico le pones una radiografía y le dices al médico esta radiografía y el médico te dice: en esta radiografía yo veo obstrucción de pulmones probablemente por infección, neumonía o COVID. O sea, te lee la radiografía y después tú, o sea, estableces con ese diagnóstico lo que vas a hacer. O sea, yo simplemente te estoy dando la radiografía después de leer esta ley, porque, o sea, y estoy hablando sin ningún tipo de criterio político ni a favor ni en contra. Simplemente te digo lo que va a pasar. Es como en 1994. Si en 1994 tú me habrías dicho, Pablo, ¿qué opinas de esta ley general de instituciones financieras? Te habría dicho, mira, con esta ley viene una burbuja especulativa. Y como el sector real de la economía no puede soportar burbujas especulativas, en 3-4 años vamos a tener una crisis financiera que puede convertirse en crisis monetaria. Me habrías dicho, Pablo, pero estás exagerando, lo que pasa es que tú eres político. Te digo, no, eso es lo que dice la ley y esa es la economía del país. 3-4 años después se produjo exactamente eso. Igual aquí, fíjate la reforma del artículo 130. La reforma del artículo 130 elimina los techos máximos de la tasa de interés.
¿Qué significa eso para el ciudadano que nos está escuchando? Significa que la próxima vez que se endeude, nunca va a saber cuándo va a terminar de pagar esa deuda, porque va a contratar una deuda al 16% y después de unos meses o años esa deuda subirá al 40%, 45%. O sea, nunca sabrá. Pablo, eso dice la ley. Una pregunta allí. ¿Y cuando esa deuda se vuelva impagable, quién va a terminar respondiendo? Cuando esa deuda se vuelva impagable, va a terminar respondiendo el pueblo ecuatoriano, pues va a terminar respondiendo el Banco Central, que va a poner las reservas internacionales a beneficio de los bancos privados. Con esta ley les hemos entregado el Banco Central la liquidez, la dolarización a los bancos privados. Le hemos entregado 5.000 millones cash a los bancos privados. Les hemos entregado todo el manejo de la deuda externa a los bancos privados. Los bancos privados ya ahora pueden exigirle a la Junta que se endeude. Tenemos una deuda este rato de 46.000 millones de dólares, este rato. Pero con esta ley, esa deuda se puede duplicar tranquilamente en 2-3 años, a unos 90.000 millones de dólares, y esos recursos no van a ir al pueblo ecuatoriano, esos recursos van a ir a los bancos privados, porque eso dice la ley. O sea, no es un invento mío. ¿Qué dice la ley? Que el Estado va a respaldar con reservas internacionales a los bancos privados, que cuando falte plata en las reservas internacionales, el Estado se va a endeudar a través del Ministerio para poner plata a las reservas internacionales, que una vez que se endeuda y pone dinero en las reservas internacionales, los bancos privados sacan el dinero de las reservas internacionales y realizan transferencias al exterior. Eso dice la ley. Pablo, ¿qué va a pasar con la fuga de capitales? ¿Qué va a pasar con los capitales? ¿Se van a fugar? Las puertas se abren con esta ley para que saquen la plata. Exactamente, el artículo 15 dice eso. El artículo 15 decía, está prohibida la fuga de capitales. Tienen techo, señores, no pueden establecer una fuga de capitales como les dé la gana. ¿Qué hace esta ley? Elimina el artículo 15. De tal manera que ya los bancos privados ya no tienen ningún límite que no sea su propio deseo para transferir activos al exterior. Hay fuga de capitales. Si sumas a eso la eliminación del impuesto a la salida de divisas, que la va a hacer el gobierno de las más la fuga de capitales, más la deuda puesta a servicio de la banca privada, o sea, es que es obvio, pues, es obvio el escenario que se viene, es absolutamente obvio, ¿no? Pablo, y sería importante remarcar cómo se sostiene y cómo se consolida la dolarización, porque este es el tema fundamental sobre el que han actuado, supuestamente para defenderla, pero la explicación que usted nos da es importante. Nosotros ya la percibíamos, pero usted es el especialista en este tema. Estamos conversando a propósito con Pablo Dávalos, PhD en Economía y director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa en nuestro país. Es preocupante esta situación. Al final también, Pablo, sería importante hablar de las alternativas que tienen, porque hemos hablado de una ley que va contra la Constitución, y dentro de ese plano jerárquico la Constitución debería estar sobre cualquier ley, pero debería haber otras acciones sociales y políticas que llevarse a cabo para impedir que esto se ejecute. Le quiero preguntar algo, Pablo, porque ya habló de las tasas flotantes cuando usted explicaba la capacidad que van a tener los bancos de subir o bajar las tasas a su conveniencia. Sobre las juntas monetarias y financieras que se han creado, ¿quién las va a llenar? ¿Cómo se van a llenar? ¿Y qué decisiones va a tomar una y qué decisión va a tomar la otra? Mira, primero que están formadas por amigos del presidente de la República con experiencia en el sector financiero privado y además en funciones de gerencia o de dirección. O sea, lo primero que todo. Lo segundo es que tienen un margen de maniobra casi enorme, o sea, casi infinito, iba a decir. O sea, tienen un margen de maniobra, les da más libertad de maniobra que la ley de 1994. Para que tengas una idea. Si en 1994 les permitimos a los banqueros que hagan lo que les dé la gana, esta propuesta de ley incrementa, les da más margen de maniobra aún que la de 94. Pueden hacer todo lo que ellos quieran, absolutamente todo. Tercero, que, por ejemplo, en el caso de la Junta Monetaria, todas las inversiones que hacían en Reserva Internacional estaban bajo el control de la Contraloría. O sea, la Contraloría tenía la potestad de vigilar los movimientos de reserva. Y es obvio, pues, porque un banco te puede decir, deposita mi reserva acá y te doy tanto dinero. Y es obvio que la Contraloría vigile, pero minuto a minuto, los movimientos de las reservas internacionales, porque ahí hay mucha corrupción.
Resulta que esta vez eliminan el control de la Contraloría a las inversiones de las reservas internacionales. Es decir, abren las puertas y ventanas para la corrupción, para el manejo colusorio, corrupto de las reservas internacionales. Les dan el manejo y la potestad a la Junta Monetaria de definir la liquidez monetaria como ellos consideran pertinente. Está ahí, está en la ley, ¿no? Y la dolarización, y aquí viene otra mentira que dijeron a la gente, que la dolarización depende de las reservas internacionales. No, la dolarización depende de la balanza de pagos. Y mira lo que dice la propia ley. La propia ley dice, en un régimen de dolarización, el sustento de la liquidez de la economía depende de los dólares que ingresan por distintos canales externos, los cuales representan el dinero primario que cuenta el país y que provienen de fuentes tales como exportaciones petroleras, no petroleras, inversión extranjera, desembolsos de créditos externos, y yo añadiría remesas de migrantes, para el cual son concentrados y volátiles. La liquidez depende también de la cantidad de recursos que salen del país para cumplir con los requerimientos y obligaciones de agentes públicos y privados, entre los cuales se encuentran pagos de deuda externa, transferencias de rentas, pagos de importaciones, entre otros. Es decir, la dolarización depende de la balanza de pagos. Y eso dice la propia ley. Así es. No depende de reservas. Pablo, pero la idea la vendieron al revés. Es decir, hubo aquí un engaño al pueblo ecuatoriano a través de varias campañas de entrevistas y publicaciones. Pero no podemos dejar de hablar, economista Pablo Dávalos, de las cooperativas. Nos están escribiendo qué pasa con las cooperativas de ahorro y crédito con esta nueva ley de defensa del consumidor. ¿Qué pasa con el vendedor de manzanas, de papa, de corviche que hace pequeños créditos, que hace pequeños préstamos con estas cooperativas? ¿Qué va a pasar con ellos? Escuchamos. Mira, las cooperativas, de acuerdo a la reforma del artículo 445, artículo 102 de la reforma, dice que la Junta de Política y Regulación Financiera regulará lo concerniente a las cooperativas de ahorro y crédito. Es decir, transfieren la regulación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a esta Junta Financiera. Uno. Y dos, una vez que la Junta Financiera empieza a regularles, dice a todos los segmentos, hay 5 segmentos, ya voy a explicar eso, dice que la Junta va a exigir una adicional, un patrimonio técnico primario y un patrimonio técnico secundario a las cooperativas. Y el patrimonio técnico primario está establecido un incremento entre 0.5 y 2.5 porcentuales por efectos contracíclicos a las cooperativas. Imagínate, estimado amigo, una pequeña cooperativa de Mapasingue, de Lomas de Sargentillo, de Flavio Alfaro. Imagínate una pequeña cooperativa donde la gente pone sus dolaritos y entre ellos tienen para su capital de trabajo, etcétera. Imagínate esa pequeña cooperativa, ese banco comunitario sujeto a la siguiente regulación de patrimonio técnico secundario. Primero, dice utilidades y excedentes en el patrimonio técnico secundario, obligaciones convertibles en garantía específica, deducciones de deficiencia de provisiones, amortizaciones y depreciación requerida y sin desmedros de otras partidas. Imagínate esa pequeña cooperativa, son 195 cajas de ahorro registradas en la superintendencia que tienen que cumplir requisitos de patrimonio técnico primario y patrimonio técnico secundario. O sea, es imposible que una pequeña cooperativa de Fabio Alfaro, etcétera, de Montecristi, tenga esa capacidad. ¿Qué sabe una pequeña cooperativa de pasivos contingentes? ¿Qué sabe una pequeña cooperativa de desmedros de partidas y demás, no? Y en el caso en que no cumplan estos requisitos, dice, al no constituir la garantía o no mantenerla vigente, mientras exista esto, dice, la Junta procederá a la fusión o exclusión de activos y pasivos y a la liquidación forzosa. Es decir, querido amigo, desaparecen de un solo plumazo 195 cooperativas del segmento 5, que son los bancos comunales, 164 cooperativas del segmento 4, que son las pequeñísimas cooperativas de la gente. Solo ahí ya desaparecen 359 de un total de 522 cooperativas. Si a eso sumamos el segmento 3, que tampoco puede soportar los requisitos de patrimonio técnico primario y secundario, estamos hablando que de un plumazo desaparecerían 442 cooperativas. Quedarían vivas alrededor de 80, de las cuales las 46 del segmento 2 tendrán que ser absorbidas por el segmento 1. Finalmente sobrevivirán 30 cooperativas de 522. ¿Qué Pablo, te parece? Bueno, y en este tiempo en el que se habla mucho de el supuesto gobierno que escucha al pueblo y que trabaja para el pueblo, la situación finalmente va a terminar golpeando al pueblo ecuatoriano, el que va a tener que responder por estas decisiones. No escuchamos mucho, o no sé si no les dieron mucho espacio a los representantes de las cooperativas de ahorro y crédito, porque
se ha vendido una especie de silencio de ellos, como que si estuvieran de acuerdo con la aprobación de esta ley de defensa de la dolarización, Pablo. No solo eso, sino que el representante de las cooperativas aplaudió estas reformas, ¿no? Se llama Edgar Peñarrer, estuvimos juntos en la Comisión de Régimen Económico y en el Pleno de la Asamblea, ¿no? Y dijo que era muy importante que se regulen de esta manera, porque si no las cooperativas no podían sobrevivir a futuro, ¿no? Y estuvo totalmente de acuerdo. Yo estoy sorprendido. Estoy absolutamente sorprendido cómo el representante de las cooperativas aplauda una ley que va a significar que desaparezcan de un solo plumazo 360 cooperativas, ¿no? De un solo plumazo. Así de simple, ¿no? Y es más grave todavía porque muchos cooperantes pusieron como garantía sus terrenos, sus formas de vida, ¿no? Sobre todo en el segmento 5. El proceso que entra en la liquidación forzosa también entra en liquidación forzosa esos terrenos, pues esas garantías de vida, ¿no? Pablo, entonces es muy, muy preocupante. ¿Y qué alternativas le queda al pueblo ecuatoriano? Mira, nosotros como Foro de Economía Alternativa Heterodoxa estamos preparando ya una demanda de semana. Nosotros como Foro de Economía Alternativa Heterodoxa vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad. Pero no solo eso, sino que hay que impedir que la Asamblea nombre los directorios, el directorio monetario y el directorio financiero. Vamos al mismo tiempo a proponer medidas cautelares para impedir que se nombren estos directorios y que sea la nueva Asamblea la que resuelva ese estatuto, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer y además invitamos a la ciudadanía que esté pendiente. Mi blog personal es pablo-davalos.blogspot.com, mi cuenta Twitter es pablo-davalos63, ahí estoy poniendo toda la información. Pueden seguirme en mi Twitter y en Facebook también como Pablo Dávalos y Pablo Dávalos Aguilar. Y le ofrezco para la próxima entrevista, porque vamos a seguir de cerca este tema de la ley de defensa de dolarización, poner aquí en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales también sus direcciones para que los manavitas encuentren los blogs y los pensamientos del economista Pablo Dávalos, que ha compartido con nosotros su criterio respecto a la aprobación de la ley de defensa de la dolarización, las similitudes que tienen con la ley del sistema financiero del 94, que esa ley del 94 terminó en el feriado bancario. Pablo, algo más que se nos escape, porque vamos arribando al puerto, a la despedida en este importante diálogo. No, mira, hay una cosa que me llama la atención y es el denominado patrocinio. ¿Ya? Como se viene la crisis financiera, hay una reforma, la 28ª, que establece que los miembros de las juntas de política, regulación monetaria y financiera dispondrán, dice aquí, que me parece impresionante, que el Estado asuma el patrocinio legal de estos servidores o ex servidores públicos, ¿no? A través de los abogados, ¿no?, que consideren pertinentes. A ver, es decir, explíquenos un poquito eso. Parece un despropósito. El Estado asume el patrocinio. El patrocinio en el caso de pagar los abogados. Los ecuatorianos vamos a pagar los abogados, en otras palabras, para decirlo criolamente, Pablo. Así es, pues. Así es. Te estoy leyendo, es eso. Por favor, repítanos otra vez, Pablo, porque esto quisiera. Todavía tengo la esperanza de que haya algún error, no sé, tipográfico, alguien no escribió bien. Patrocinio, dice, ante el inicio de una indagación previa de acción judicial o constitucional contra superintendentes, intendentes, directores y demás servidores, dice, así como de miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera, miembros de Junta de Política y Regulación Monetaria, miembros de directorio de Corporación de Seguros de Depósitos, que tengan o hayan tenido, dice, causas del ejercicio de sus funciones, la máxima autoridad de institución dispondrá que esta asuma el patrocinio legal del servidor o ex servidor público a través de los abogados, siempre y cuando la acción no haya sido iniciada. De ser el caso, podrán contratarse abogados externos para tal fin. Eso es inconstitucional, querido amigo. No puede haber patrocinio por fuera de lo establecido de las responsabilidades previstas por la Constitución para todos los servidores públicos. Eso es ilegal y es inconstitucional. Otra inconstitucionalidad. Es realmente sorprendente lo que acabamos de escuchar, pero hay algo más fuerte todavía. Tiene que ver con otro golpe la más. AGD. A ver. Sí, ¿te acuerdas que había la AGD? Ahora resulta que el presidente de la República va a nombrar un director de todo lo que era antes la AGD. ¿Ya? ¿No? Y se puede devolver los bienes que eran de la AGD a los banqueros que le cobraron al país. A ver, no podemos desprendernos, economista Pablo Dávalos, de la situación del 94, no solo por las similitudes de las leyes, sino que aquí parece fraguarse la idea
de que aquellos que afectaron al pueblo ecuatoriano, la cleptocracia, como siempre les explico a nuestros seguidores, los ricos robándole al pobre, se cogieron la plata del pueblo, constituyeron sus grandes empresas, sus grandes compañías, luego algo se recuperó, pero se plantea devolver eso. Más o menos algo parecido. Eso es un mensaje a la impunidad gigante. Sí, el presidente puede nombrar el directorio de este fideicomiso, no más impunidad, lo cambian del directorio, establecen una nueva entidad, sacan a la gente que estaba haciendo seguimiento del Banco Central a esta nueva entidad y procederán a devoluciones y todo, liquidaciones y todo eso. En otras palabras, sin contarte de los embargos, que las instituciones te pueden embargar ahora una deuda y tener 3 años el embargo sin devolverte. No escuché esa parte, Pablo, por favor. Sin contarte, además, de una disposición transitoria que establece la capacidad de embargo que tienen ahora las instituciones financieras y mantener 3 años ese embargo sin devolverte aunque tú hayas pagado esa deuda. Sin contarte eso, además. Es sorprendente. ¿Qué te parece? Me parece que los ecuatorianos van a ser víctimas otra vez del sistema. El pueblo ecuatoriano... Y aprobada por la izquierda democrática y Pachacuti. Votó... me parece que es Vilma Andrade, ¿no? Sí, ella votó. A favor de esta ley. ¿Cómo entender, para pasar un poquito al plano político, cómo entender el comportamiento de esta izquierda, economista Dávalos? Porque según Vilma Salgado, ella había propuesto cambios en la ley y se aprobaron esos cambios. Pero los cambios que ella propuso eran de forma, no eran de fondo. Es decir, simplemente cumplió formalmente con decir que se cambie algo, pero la parte sustancial, la parte medular no se cambió. No se cambió nada. Para nada. Pablo, dígame. Le quiero pedir autorización para reproducir sus pensamientos y sus análisis en nuestro medio de comunicación con los respectivos links y enganches. Por supuesto. Para que esta parte de la historia que normalmente no se cuenta, que no se conoce, porque es triste, dicen por allí que no hay peor juez que el de tu mismo arte, pero yo me considero un libre pensador, no un comunicador vinculado al sistema o al poder, me considero libre, pero los bloqueos comunicacionales hacen muchísimo daño también, mucho daño, porque estoy seguro que la mayoría del pueblo ecuatoriano no conoce estas aristas, estos ítems que usted nos está dando a conocer respecto a esta ley de defensa de la dolarización, porque al pueblo le dijeron que la dolarización está en riesgo y hay que protegerla. Y estaba en riesgo porque el gobierno anterior le metió la plata a los recursos del pueblo a través del encaje bancario y la plata que tomó el Banco Central. Esa es la idea que se vendió y no la otra parte para que el pueblo entre a una reflexión profunda y específica. Pablo, quiero agradecerle infinitamente su participación aquí. Muchas gracias. Cuenta conmigo para una próxima oportunidad, por supuesto. Muy bien, vamos a una pausa comercial y ya nos despedimos desde ahora, me dicen. Sí, la pausa comercial será al final de este diálogo entre nuestro medio de comunicación y un especialista en temas económicos catedráticos como es Pablo Dávalos. Portoaguas pone a tu disposición sus 359 puntos de pago presenciales como oficinas Portoaguas, bancos, cooperativas y tiendas y redes asociadas. Además, puedes solicitar el débito en tu tarjeta de crédito o si prefieres pagar desde la comodidad de tu casa, puedes usar nuestros medios virtuales como el app de Portoaguas o ingresando a virtual.portoaguas.gov.es. Porque si fluye el agua, Porto Viejo crece. Muchas gracias a nuestros auspiciantes. Ya hemos hecho la comunicación por interno con el economista Pablo Dávalos. Quiero recordar, refrescar nuestro agradecimiento y recordar que Pablo Dávalos es PhD en Economía y también es director del Foro Alternativo y Heterodoxo de América Latina. Y sus análisis económicos son muy profundos y los invito a que reflexionen sobre aquello. Hasta la próxima. Portoaguas pone a tu disposición sus 359 puntos de pago presenciales como oficinas Portoaguas, bancos, cooperativas y tiendas y redes asociadas. Además, puedes solicitar el débito en tu tarjeta de crédito o si prefieres pagar desde la comodidad de tu casa, puedes usar nuestros medios virtuales como el app de Portoaguas o ingresando a virtual.portoaguas.gov.es. Porque si fluye el agua, Porto Viejo crece.